Ya. 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. En esta oportunidad tenemos a una gran invitada, la psicóloga Carolina Cárcamo, que la están viendo aquí en pantalla, que tiene un enfoque transpersonal. Así que de verdad, Caro, muchas gracias por estar aquí. Feliz. De verdad, yo creo que la gente hoy día le va a encantar este tema, espero que estén preparados y preparadas porque es algo que los va a conectar con lo más profundo de su ser, este tipo de psicología y tema que es, según lo que investigué, muy positivo para todos y todas. Así que, Caro, espero que la pasemos súper bien aquí y nos puedas nutrir de todo tu conocimiento. ¿Por dónde partir? Dale nomás lo que quieras decir antes de comenzar con las preguntas. Eh, bueno, que estoy feliz de la invitación, muy agradecida. Ya. Aprovecho de exponer que estoy saliendo de la zona de confort porque me pone un poco nerviosa el tema de la entrevista, pero Súper. encuentro muy entretenido poder abordar estos temas y que también la gente conozca y desmitificar un poco lo que es la terapia en general, como que está muy mal vista. Claro, Uno tiene sí, que estar muy enfermo para asistir a terapia y la verdad es que para nada es así. Entonces, totalmente de que esto acuerdo. también permita que la gente se abra a la experiencia, porque en verdad es muy, muy nutritiva. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también mucha gente piensa que si hay que ir al psicólogo, uno tiene que estar loco o enfermo. Y yo creo que uno se puede ver muy beneficiado incluso estando sano. Así que te encuentro toda la razón. Así que démosle. Vamos. Caro, antes de irnos con al tema de la terapia y la psicología transpersonal, ¿nos puedes contar un poco sobre ti? ¿Hace cuánto eres psicóloga? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde atiendes? Un poquito. Soy psicóloga titulada hace casi 9 años. Atiendo en mi hogar. Tengo consulta particular. Retomé hace un par de años porque estuve un poco retirada del mundo por el tema de la maternidad. Tengo una pequeñita de 5 años Ya. y afortunadamente pude educarla en casa y estar con ella en vez de tener que volver a trabajar. Entonces ahí tuve un pequeño paréntesis de lo que es la consulta. Em, no sé bien cómo, por dónde abordarlo, pero bueno, el tema de indagar hacia adentro me gusta desde muy chica. Mi Ya. mamá es terapeuta, entonces este tipo ¿Qué, de cosas son qué tipo de algo. terapeuta? Ella es terapeuta floral Ah, y ha ya, estudiado biomagnetismo, EFT, ya, em, numerología, astrología. Es como bien buscadora ella. De ya, profesión ella es profesora de química. ya, Pero luego de la ruptura de mis padres, ella entró en una crisis existencial más o menos y ahí ya, empezó a transformarse en terapeuta. ya, Entonces, por ejemplo, el tema de las flores de Bach, que ahora está muy en boga, es algo que para mí es muy natural desde que soy chica, ya, porque vale, antes de los remedios estaban este tipo de cosas, remedios naturales, la verdad. claro, Entonces, siento de que siempre estuvo como esa tendencia a ir hacia adentro, buscar. Y también he tenido personas psicólogas que me han inspirado mucho. Por ejemplo, estuve en Scout 7 años y uno de mis jefes es psicólogo, Martín Casasus. Gran ya. personaje. Si lo está escuchando, un saludo a Martín. Eso. Martín anda en las Europas hace muchos años, así que quizás le llegue, quizás no. Pero me gustaba el manejo que él tenía, como del tema de la introspección, las dinámicas que hacíamos. Para ir escarbando adentro, él tenía una sutileza, pero magnífica. Y creo que eso también fue muy decisivo al momento de decir, ya, psicología, sí, no, porque el teatro me llamaba mucho. Y Ya, finalmente la psicología ganó. Y muy feliz de la decisión. buena, Sí, fue qué una buena bacán. decisión. Bueno, entonces así fue. ¿Y y desde que partiste trabajando como psicóloga, me dijiste que tuviste un tiempo sin trabajar por el tema de que tuviste a tu guagua, ¿cierto? Sí, solo estuve con terapia floral ese rato. Ya. Ah, tú también
soy terapeuta floral. Claro, también. Ah, ya, súper, súper, súper. Ya. Mira, yo no conozco mucho ese tema de, o sea, lo he escuchado y todo, pero todavía entonces soy como un poco, no escéptico, pero desconozco de eso, entonces todavía no me hace mucho sentido, no lo he probado, a lo mejor ahí tengo que ir eh, viendo que, si algún día lo pruebo para ver si me... Porque supongo que la terapia floral también no es solamente para las personas que están con alguna condición, también puede ser que uno esté sano y se puede ver beneficiado de aquello. Po. Es que hay que entender de que a la base todos tenemos lo que en psicología se denomina la neurosis, que es Claro, nuestro, como nuestro programa automático, claro. ¿cachai? Y en ese programa automático tenemos ciertas limitaciones y las flores lo que hacen es trabajar con polaridad. Mm, Trabajan en desarticular el defecto y en potenciar la virtud. ya, Todos tenemos, buena. ¿sí? Claro, pues nada es perfecto en ese sentido. Nada es perfecto. O sea, Nadie se salva. Estamos todos digo, aquí en esta... todos tenemos algún grado de neurosis. Sí, po. Oye, pero hablando de neurosis, aprovechando el tiro, ¿tú crees que en algún momento se pueda llegar como a un grado sin neurosis? Por ejemplo, se supone, yo no sé si es así, se supone que Buda y todos los grandes filósofos como que llegaron a un nivel donde ya no tenían ningún grado de, como de, de neurosis y desarrollaron como un nivel de mental muy alto, se supone, ¿o no? Sí, y ahí yo diferenciaría al Buda de los grandes filósofos. Si bien los grandes filósofos han podido ¿Ah? trascender ciertas limitaciones de nuestra condición humana, por lo que dicen, Buda se iluminó, o sea, él trascendió todo. Creo Yeah, que se puede, pero creo de que eso conllevaría como dedicarle al 100 y claro, llegar a esa meta. claro. Wow, sería impresionante poder llegar a aquello. Pero bueno, yo creo que siempre podemos dar lo mejor de nosotros, aunque sea, ¿cierto? Oye, después, nosotros comenzamos con el podcast diciendo que tú tienes un enfoque transpersonal, humanista transpersonal, así se llama, ¿cierto? Ya. Si nos puedes explicar un poquito a qué se refiere esto y cómo se diferencia de otras ramas de la psicología. Sí. Transpersonal refiere a que va más allá de la persona, por lo tanto, yo como persona tengo ciertas limitancias a nivel físico, ¿cierto? Está mi cuerpo, mi mente, pero mi espíritu va más allá de mi persona. Entonces, este enfoque psicológico también engloba el espíritu como parte de un, es un pack, por decirlo así, cuerpo, Ya, mente y espíritu, ¿sí? Entonces, también los temas espirituales son parte de lo que uno puede abordar dentro de la terapia. No, ya, no queda exento de lo que es la terapia misma. Y humanismo, bueno, hay distintas corrientes de la psicología. El psicoanálisis es como la base de lo que es la psicología, partió con Freud y, bueno, gracias a su legado es lo que tenemos hoy como psicología, es el padre de la psicología, como dicen. claro. Pero como bien se sabe, el discípulo supera al maestro, entonces luego de Freud vino Jung, gran humanista, gran humano, y él también cambió un poco el paradigma de lo que es la psicología, Ya, partiendo porque la persona que llega a la terapia es un ser humano, no es un diagnóstico o un problema o un síntoma, sino que es una totalidad. Entonces desde ahí este enfoque plantea de que finalmente uno pasa a ser un, ¿cómo decirlo?, como un acompañante del proceso de descubrimiento, de autodescubrimiento del paciente, ¿ya? Ya no es el cliente, sino que es el paciente y la persona también toma un rol más protagónico, como... Esto es bien a modo personal, la verdad, pero ya, en ese sentido como que uno ya no se endiosa y no hay una jerarquía en la relación, sino que hay una relación paralela, de igual a igual, donde ya, finalmente paciente y terapeuta se transforman en un equipo. Si ya, bien el terapeuta tiene ciertas herramientas porque estudió y puede ir guiando, el paciente es el que sabe hasta dónde llegar, hasta dónde no. Él es el que va poniendo los propios límites y el que también mm, a través del el autodescubrimiento traspasando ciertos límites, ya, rompiendo ciertas creencias que son limitantes. Y esto del patrón que te decía, como todos tenemos un patrón, como un automático, un piloto automático. claro.
Y al momento de poder ir hacia adentro y de también tener el espejo de otra persona, el reflejo de otra persona, nos es más fácil ir descubriendo cuáles son esas limitancias. Y la idea es poder transformarlas a algo que nos sea más adaptativo en esta realidad. Claro, Es- te cacho, buena. O sea, como al final, eh, yo entiendo cuando tú me dices como que te ayuda a superar los límites de las creencias, al final nos ayuda en todo sentido en la vida. Sería como porque los límites, muchas veces tenemos límites que son culturales, eh, bueno, de la familia, que también se podrían ser culturales, pero todos estos límites nos hacen a veces no poder hacer ciertas cosas, yo supongo. Sí, po. Es que la neurosis al final es eso, es creer que yo estoy decidiendo cuando en verdad es el patrón automático. La neurosis es como el lente con el que yo veo la vida. Se generó por mis experiencias tempranas, ¿Ya? entonces todos en nuestra experiencia temprana en la niñez tuvimos una herida. Esto es lo que plantea por lo menos la psicología, ¿no? Y esa herida se debió a una falta de afecto, ya sea real o simbólica. O sea, puede que yo haya tenido todo y que mis padres hayan sido 100, pero igual se va a generar una herida, porque es algo inherente al ser humano, la neurosis, es algo colectivo, O sea, ¿ya? es imposible no... Eso mismo me venía a la cabeza ahora. Es imposible, por ejemplo, desde chico no desarrollar como un... estar sin neurosis, ¿no? Algo como de ese estilo, no generar una herida. Porque tú me Yo dices ya, la tanto veo que como... era algo colectivo, sí. Pero ¿qué es lo Ah, bonito de esto? Lo bonito de esto es ¿ya? que cuando yo logro irme conociendo, me doy cuenta que tengo este lente y que mi percepción está teñida por mis experiencias tempranas y que la mayoría de mis creencias vienen de cuando yo era pequeña o yo era pequeño y fueron mi manera orgánica de defenderme del mundo. Por Ya, ejemplo, si mi mamá tenía que trabajar mucho y yo no me sentía vista, ideé un personaje, por decirlo así, como para zafar de ese dolor. ya, Porque puede que mi mamá sí trabajaba para darme todas mis necesidades básicas y estaba ahí con cariño y todo, pero lamentable o afortunadamente eso sucede. O sea, vamos generando mecanismos de defensa y cierto programa para ir defendiéndonos a lo largo de la vida. Pero ya, lo bonito de esto es que al conocer nuestra neurosis, al darnos cuenta que en verdad no es la realidad, sino un lente que tenemos, nos vamos dando mayor libertad de reacción. Ya ya, no reaccionamos en el automático, sino que podemos tener una premeditación. Entonces, ya no ya, hay una reacción, sino que hay una acción. ya, Y también mi campo de posibilidades se va ampliando cada vez más. ya, dale, dale. Buena, oye, qué interesante. Oye, pero igual todavía me surge esta cuestión de que si yo, por ejemplo, la familia, educara a los hijos de manera así súper profesional, o ya tampoco capaz tan profesional, pero así dando las bases de la psicología emocional, ¿podría entonces igual como evitarse pasar por ciertos procesos más dolorosos, traumáticos? Yo voy a responder a nivel personal, porque esto la psicología dice sí, por supuesto que no, porque es una condición humana. Igual Ah, comparto un poco eso. O sea, en esta dualidad no existe la perfección, es la imperfección, ¿no? Entonces, claro, en esa imperfección vinimos a pulir ciertas cosas, creo yo. Y en la experiencia de el sufrimiento y el amor y todos estos polos, yo creo que es inevitable. Porque, por ejemplo, no sé, yo ya tengo una hermana gemela y mi mamá quiere darnos el máximo amor y educarnos. Sí, voy a tener más herramientas porque se me enseñó de cosas que quizás en otro lado no se hablan. claro, Pero en algún minuto, no sé, mi hermana se cayó y yo quería estar ahí con ella abrazada, pero me sentía abandonada. Son sutilezas. No estoy hablando de que sea que mi mamá no me dio comida en todo el día, claro, sino que en pequeñas sutilezas uno va generando estas creencias, ya, porque el ser humano depende mucho de su cuidador, a diferencia de otras especies mamíferas que son muy autovalentes desde el claro, principio. Entonces, en esa dependencia, querámoslo o no, surgen estas cosas. Y que, insisto, pueden ser detalles muy pequeños. Puede mm, ser, no sé, que me sacaron los chanchitos y quedó un chanchito y yo me sentí
como no suficientemente acogida, ¿cachai? Oh, cuático. Es súper loco, Ya, pero insisto en eso, como es bonito verlo también así porque nos permite irnos sacando estas capas, ya, porque al final ese patrón automático me hace reaccionar de la misma manera cuando hay un estímulo parecido y me recuerda a esa primera instancia en la que yo generé esa creencia. claro. Se puede deconstruir, eso es lo Ya, maravilloso. buena, buena, buena. Y mientras antes se haga eso, mejor, supongo, ¿cierto? Obvio. Sí. Como en todo. Al final, buena. Ya. Pero Oye, nunca es tarde. claro, y también, nunca es tarde, claro, pues, también porque muchas veces también pasa de que no, yo ya estoy muy viejo, estoy muy grande, ya soy así, no puedo cambiar. Claro, así No, como, y también se puede hacer cambios a medida que, a pesar de que uno ya sea bastante, con una edad bastante avanzada. Así que, súper. tuve 3 compañeras en la U que eran mayores de 50 y yo lo encontraba, pero Wow, bacán. maravilloso. Claro, Sí. como que eso uno, yo también lo he visto pocas veces en las universidades y es como admirable porque a veces pasa de que eh, esas personas puede que no hayan encontrado su sentido de la vida antes y lo encontraron en ese momento y empezaron a estudiar lo que realmente les gustaba. Y eso es súper admirable porque a pesar de que ya tienen una edad avanzada, todavía siguen luchando por encontrar su camino. Y yo creo que lo que estuve leyendo también bastante es que la psicología transpersonal también te ayuda bastante a eso, a encontrarle sentido a tu vida. Po. Y por eso yo creo que es tan bonito también esto. Es que sí, pues al momento de conectarnos, eh, como que todo es más orgánico, fluye mucho mejor. Claro, Muy loco. qué buena. Oye, la psicología transpersonal nos ayuda también a conectarnos con nosotros, como hemos dicho, por lo tanto nos ayuda mucho a desarrollar una inteligencia emocional. Por lo tanto, acá, según tu punto de vista, ¿cómo se entienden las emociones desde este enfoque? Desde este enfoque, qué loco, a ver, las emociones son respuestas fisiológicas, ¿Ya? ¿sí? Responden a una orgánica evolutiva del ser humano. Por ejemplo, ante una situación de amenaza, todos vamos a experimentar miedo y se va a activar nuestra amígdala en el cerebro y vamos a, no sé, soltar adrenalina y etcétera, ¿cierto? El tema de las emociones, desde este enfoque, yo diría que es más bien el aceptar la emoción, porque cuando aceptamos la emoción, orgánicamente su duración es la que es, pero cuando rechazamos la emoción, tiende a durar más, punto uno, y punto dos, esta aversión, por lo general, hace que atraigamos situaciones similares, como las Ah, emociones no son ni buenas ni malas. Culturalmente tienen una connotación negativa a muchas emociones, pero finalmente son herramientas que surgen de manera espontánea claro, y, y quizás el enfoque mismo no lo plantea así, pero a nivel general la psicología plantea que es importante el poder experimentarlas y darles una cabida, porque tienen una razón de ser. Entonces, desde ahí, desde el enfoque, yo creo que la diferencia es que la experimentación de la emoción es a través de la conciencia, y la conciencia corporal nos permite también irnos autorregulando de manera más orgánica. Está la propiocepción, que es la capacidad de sentirnos y de poder ir identificando en el cuerpo dónde van habitando todas esas emociones, mm, porque hay emociones que son universales. Por claro. ejemplo, ¿viste Intensamente? Sí, sí, oh, es muy buena esa película. Yo creo que todo el mundo la relaciona, claro, con las emociones. Po. Que hay que verla, es muy buena, porque de hecho a nivel planeta, esas 5 emociones son universales. Son emociones que todo ser humano, independiente de la cultura, las siente de manera orgánica, de manera natural y espontánea. Hay muchas otras emociones, como por ejemplo, pero eso es más algo sociocultural. En otros Claro, lugares del mundo se desarrolla más y es más orgánico. ya, Acá es algo más aprendido. Pero, pero bueno, estas emociones entonces son algo natural que todo el mundo tiene, y al momento de experimentarlas y de chequear en el cuerpo nos damos cuenta de que todos somos muy similares. O sea, si yo claro, te tengo miedo, probablemente lo sintamos en la misma zona y así. claro. Entonces ir descubriendo dónde van residiendo, dónde residen en el cuerpo nos permite también
no alojarlas por largo tiempo, porque hay emociones que nos hacen sentir mejor que otras, claramente. Ya, dale. Ahí no me quedó muy claro. ¿A qué te refieres con que resida en cierta parte del cuerpo? Dependiendo de la emoción, hay partes que se sienten en eh, bueno, de diferentes maneras, sí. Yo creo que todos lo hemos experimentado, pero puede que haya personas que sientan eh, emociones en diferentes partes, una cosa así. Sí, pero no. ¿Ya? Sí. O sea, como te digo, hay cosas que son universales. Por ejemplo, hace poco leí un estudio respecto de la rabia. La rabia principalmente la gente la siente en las manos, en los pies y en la cabeza. Pero también hay personas que cuando tienen mucha rabia sienten como un fuego en el estómago. Y de hecho todas las enfermedades, toda la sintomatología que tiene que ver con el estómago se relaciona a la rabia, o el hígado, por ejemplo, en la medicina china. Dale, Tiene mucho que ver. Bueno, por eso es un correlato. El cuerpo, la mente y el espíritu no se pueden separar. Son un ya, equipo. dale, Entonces, dale. el cuerpo habla lo que la mente calla o lo que el corazón calla, y así. Y, y si bien puede que para ti sea más fuerte la rabia en el estómago y para mí en las manos, de todas maneras el correlato fisiológico va a ser muy similar. A nivel hormonal, no sé, po, los pensamientos que podamos atraer con esa emoción. Ya, Entonces, dale. no somos tan diferentes, como Oye, quizá en el sí, de formato nos vemos verdad. muy distintos, pero al final todos tenemos una herida que llevamos a cuesta, todos queremos ser más felices, todos queremos ser amados, aceptarnos. Oye, sí, esto me hace mucho sentido. Yo creo que estoy iluminando ahora. Oh, pégamelo. Oye, ¿y tú crees que la psicología transpersonal considera mucho más el tema de las emociones que otra rama? Por ejemplo, que el psicoanálisis, el conductismo. o- Mm, no sé si considerarlas más, yo creo que la aborda de manera diferente, porque, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual se basa también en la respuesta emocional que uno tiene frente a no sé, por ejemplo, terapia de shock porque yo tengo una fobia. Claro, Al final, el enfoque está puesto en el miedo que me genera, en el pánico, etcétera, pero claro, la manera de verlas es la distinta. ya, dale. Dale. Y esto también como que yo entiendo que agarra eh, como fuentes de diferentes filosofías, yo entiendo que la psicología transpersonal es como lo último de la psicología, Es la última chupa del mate, sí. ¿sí? Ya, o Sí. sea, podríamos decir Es como como lo más actualizado, pero claro, tiene un correlato histórico, hay muchos referentes que han ido aportando al enfoque. ya. Lo otro también estoy viendo que tiene igual ciertas críticas, ¿cierto? ¿Tú qué has investigado sobre eso, de las críticas que he recibido? Lo, como que no es muy científico, muchas veces se le dice, y por eso como que no se valora tanto a veces. Ah, qué buena pregunta. Mira, yo creo de que la teoría da para mucho, la teoría es infinita, pero la experiencia es la que determina. Yo, en particular, mi experiencia ha sido increíble, el haber estudiado ese enfoque, desde ese enfoque y haber tenido, no sé, pues ramos experienciales todos los semestres, ir hacia adentro, ir hacia adentro, ir hacia adentro y poder, a través de la experiencia, integrar la información, a mí me es suficiente, aunque no esté el respaldo científico. Siento de que en Occidente es mucho eso como de ver para creer Claro, y a mí por lo menos en mi paradigma interno es creer para ver. Si yo no creo algo, difícilmente voy a poder percibir lo que me está diciendo el hecho en sí, porque ya mi percepción está con un sesgo. Entonces, claro, evidentemente hay técnicas que se utilizan que son quizás un poco chocantes o que generan más temor y yo siento de que la mayoría de las críticas vienen un poco desde ahí, como desde la resistencia que hay a experimentar. ya. Así que invito a todo quien tenga ahí como, a todo el que le haya apretado los botones, estos comentarios, algo hay ahí. Siempre el cuerpo nos da la señal. Cuando algo nos incomoda, algo hay ahí. Cuando nos molesta algo de alguien, algo hay ahí.
como Oh, dice mucho wow. más de nosotros que del otro, si al final Claro, este es un gran salón de los espejos. Entonces, todo nos permite ver algo de nosotros mismos, la interacción con un otro, claro, dice más de uno que del otro. claro. Wow, sí. Yo creo que me hace mucho sentido todo esto. Y creo que algo que todos, a veces siempre decimos como, si te hace sentido, que es como lo que, esto siempre lo copio mucho de lo que dice el Rodó, si te hace sentido, ¿cierto? Pero yo a veces siento que ojalá que a todos nos hiciera sentido, porque, ¿cachai? Sería hermoso. Bueno, vamos para allá, yo creo. Sí, bo, sí, Y bo. creer, es crear, así que ¿Cómo? creer No, no te, así. ¿Cómo? no te escuché muy bien la última parte. Ah, que creer es crear, así Ah, que ya, sí, creámoslo bo. así. Sí, totalmente. Oye, em, ya nos dijiste un poquito sobre el tema de las emociones. Ahora, ¿por qué crees que sería fundamental que entendiéramos nuestras emociones a nivel individual y también por qué nos serviría a nivel colectivo? A nivel individual, porque finalmente desde el paradigma de la medicina natural, el síntoma es como el desequilibrio, el último peldaño en el desequilibrio entre mi personalidad y mi alma. Y finalmente las emociones, cuando no las vivimos de manera orgánica, van acumulando carga emocional. Me voy acorazando y si es que eso va creciendo, ¿Ya? en algún minuto va a llegar el síntoma. El síntoma finalmente es como el maestro. El Ya. síntoma es el cuerpito diciendo, oye, hazte cargo, ¿cachai? Y si es que tuviéramos una inteligencia emocional y pudiéramos vivir la emoción en el minuto, la mochila emocional sería muy liviana. Claro, Andaríamos todos más contentos, seríamos todos claro, relajados, estaríamos todos más conectados, pero le tenemos tanto miedo a ciertas emociones, no sé, pues, las mujeres por sobre todo, está mal vista la rabia o está mal visto llorar porque eres histérica, claro. el hombre no puede ser, no, el hombre no No llora, puede llorar, sí, claro, no puede sentir, algo que es orgánico y es claro, natural está como castrado por la sociedad. Entonces claro, estamos tan puestos en el deber ser más que en el ser, y ahí es donde se genera ese desequilibrio que finalmente nos va enfermando. La claro. mayoría, o me atrevería a decir que todas las enfermedades tienen una antesala emocional. Entonces, si nos hacemos cargo de nuestras emociones, es la mejor manera de estar saludables. Claro, totalmente, totalmente. Oye, ¿qué opinas a veces de esa forma como de ver la vida donde siempre tengo que estar de manera positiva? Porque a veces siento que eso igual podría ser un poco extremo y no dejar salir las emociones que son como con connotación negativa. Yo creo, yo creo de que, claro, ese como positivismo extremo, como si es que es algo autoimpuesto, no va muy bien. Ya, Y sobre todo porque la vida tiene matices, po. Entonces, desde ahí yo creo que ser genuino con lo que uno va sintiendo en el minuto y también ir rompiendo ese paradigma, es como, insisto, volvemos a lo sociocultural. Si yo voy por la calle y nos encontramos, y yo puedo haber tenido un día muy malo, hola, Caro, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú? Es como automático. Es claro, poca la gente que se atreve a decir, "Putz, sabéis que hoy día no estoy tan bien". Entonces creo de que es importante ser honestos con nosotros y darnos cuenta de cómo estamos en el día a día. claro, Hace hoy poco hice un curso verdad. de mindfulness. Hoy se cortó ahí un poquito. Nos dio como una... Claro, que se cortó un poquito, que a veces acá la señal no es muy ¿Sí? buena. Sí, si voy a repetir los últimos 10 segundos. Sí, ya bacán. Que hace poco hice un curso de mindfulness y ¿Ya? la Katy, linda la Katy, Ah, sí, sí. nos decía una analogía muy buena que hablaba del clima emocional. Me hizo tanto sentido porque no todos los días yo estoy igual. Entonces, si es que hoy día yo amanecí como más desganada o estoy más introspectiva o estoy más sensible, ¿Ya? también poder observar eso al momento de empezar el día y desde ahí ponerme metas en relación a cómo me siento. Ya, Como, dale. si es que estoy más sensible, no voy a andar con una sonrisa corcheteada por la vida y con una Claro,
no me voy a llenar de actividades porque en verdad no lo voy a lograr, solo voy a frustrarme y después autocastigarme y no tiene ningún sentido. Entonces, Claro, desde ahí, creo que la invitación es a que perdamos el miedo un poco a la emoción. Como, si estoy triste, estoy triste. Y de hecho, mientras más lo aceptemos, más rápido se va a ir. Como el sufrimiento es dolor más resistencia. Cuando nos resistimos a algo que está ahí, que ya es una realidad objetiva, eh, lo que resiste persiste. Le estamos dando más carbón al fuego. claro, Es más simple, pero nos enredamos en nimiedades, no sé. ya, sí, hoy, yo creo que tienes toda la razón. Eso sí, a veces siento que también todo esto de ser como positivo igual se puede ir como desarrollando, o sea, me refiero, por ejemplo, yo siento que si yo siento que si me siento mal, trato de no reprimirlo, pero si he educado mi mente para ver las cosas de manera positiva, también se podría como ayudar a enfrentar de mejor forma ciertas situaciones que le dan una connotación negativa. Por ejemplo, no sé, yo siento que, ya, imagínate, me va mal, me despiden del trabajo. Muchas personas podrían ver, hoy se derrumbó mi vida, y otra persona podría decir, es una buena oportunidad para partir un proyecto nuevo. ¿Me entiendes? Entonces, también como que eh, si nosotros educamos a nuestra mente, podríamos hacer a que en ciertas situaciones que podríamos sentirnos eh, mal, o, ¿cómo podría decir? Porque a veces nos gusta el tema mal o bien, pero si nos sentimos, hacer que siempre estemos como en nuestro máximo, tratar de que siempre estemos en lo mejor posible. Concuerdo plenamente contigo, pero ahí vuelvo a lo del comienzo, como si es algo orgánico, maravilloso. Pero si en verdad me siento como el ajo porque me echaron, aceptar eso y también Ya, luego de vivir esa emoción, cultivar esa mente positiva, de todas ya. maneras. O sea, Ah, ya, ok. la mente la podemos adiestrar. Súper. Estamos acostumbrados a ser negativos. Piensa, yo tengo 33 años. Si es que yo soy una persona negativa, llevo 33 años alimentando con pensamientos negativos mi mente. Entonces, mi piloto automático va a ser esa ruta neuronal, porque es la que Ya, más te me cacho, sí. gusta. Claramente, si es que yo empiezo a alimentar mi mente con afirmaciones positivas, que de hecho, por favor, busquen afirmaciones positivas, es maravilloso como para reestructurar nuestro cerebro, Mm, claramente va a ser cada vez más orgánico que yo recurra a algo positivo versus algo negativo. claro, Pero siempre ser fiel a lo que surge ya te espontáneamente. cacho, sí. ¿Sí? Claro, Eso no implica no hacer la pega de cultivar tu mente. Si te das cuenta ya, de que eres una persona negativa y es algo que no te gusta, obvio, tienes que trabajar para ello. ya. Te va a hacer Buena. bien y te va a dar más herramientas, pero si es que te sentiste frustrado, abrazar esa frustración. Ya, Como no tenerles miedo a las emociones y al final son parte de nosotros desde el día uno. Hay que aprender a conocerlas y convivir con ellas, creo sí, yo. claro, totalmente. Ahora, tampoco significa que nos pasemos a otro lado y si siento rabia, ir y a pegarle a la persona que, ¿cierto? O sea, bueno, hay técnicas. De pronto, yo me acuerdo una vez estaba muy ofuscada y mi mamá me encerró y me pasó unos cojines. Y yo grité y pataleé y le pegué a los cojines y después te juro que era una mujer nueva. Oh, Porque, claro, por algo se siente en las manos, como está ese impulso. sí, Porque claro, antiguamente, cuando teníamos rabia, ya, era por una situación de defensa. La claro, rabia nos ayuda a defendernos, activa nuestro sistema de defensa. wow, Entonces, claro, antes nuestros ancestros sentían rabia cuando, no sé, veían que un tigre se acercaba a su cría, por decirte un ejemplo. Entonces, hay un correlato fisiológico con la emoción. wow, wow, impresionante, Y ¿eh? expresarla nos permite liberarla. Entonces, Claro, claro, no implica que si es que el vecino tiene la música a todo volumen, yo voy a ir y lo voy a pegar al vecino. Pero sí también ver de qué manera la puedo expresar para que no se enquiste en el cuerpo. Porque claro, ahí nos vamos acorazando y no súper, va por ahí. verdad. Verdad, verdad. Oye, entonces en este sentido nos ayuda nos ayudaría la terapia transpersonal, o sea, como a autoconocernos, a, a controlar mejor las emociones, según todo lo que me has dicho,
¿Hay algo más que agregarías a la psicología tan personal? Desde mi, ¿Mm? desde mi experiencia y desde mi rol terapéutico, eh, siento que todos tenemos muchas habilidades y muchas cualidades a la base, pero dada la socioculturalidad en la que estamos inmersos, estamos muy castrados. Entonces, al final, el proceso de autodescubrimiento nos permite ver también cuáles son esas potencialidades y darles cabida, darles desarrollo. Entonces, no es solo el tema de poder controlar las emociones, como dijiste, que Ya, siento que no va por controlar, sino como aprender a vivir y soltar ya, las emociones, buena. y también ver cuáles son los recursos que tenemos, ir como encendiendo esos recursos internos y finalmente después ser más integral y poder y ampliar el rango de acción, el rango de respuesta frente a ciertos estímulos, como de desencadenar un nuevo patrón automático, por decirlo así. Como esto que decías de cultivar la mente en positivo, también no solo con el positivismo, sino con muchas habilidades. Y Ya, vale. resignificar también. De pronto, si fui una persona que soy sensible al punto de la susceptibilidad, darle una connotación positiva a la sensibilidad. No todo el mundo tiene la capacidad de ser sensible. Otra cosa es ser Claro, susceptible y llevarte las penas del mundo en la espalda. claro. Pero también ver de manera positiva cualidades que de pronto las has machacado siempre así como algo negativo y tenían algo positivo también, como ir descubriendo ese tipo de cosas y resignificando también las cosas que nos han pasado, como, como las grandes heridas, al momento de quitarles carga emocional, poderlas ver como una oportunidad, como tú decías, como el que nos echaran del trabajo, por ejemplo. Entonces, si es que yo tuve una infancia un poco difícil, por ejemplo, y tengo rencor frente a eso, a medida que voy soltando ese rencor, que voy aceptando que eso también fue una herida y que me dolió, me va a permitir recoger todas las cosas que me trajo esa experiencia y poder integrarlas, cosa que también no tenga que repetir esa experiencia con otra persona y otro escenario. Claro, claro. Sí, porque la idea, ojalá, o sea, si se repite, a aceptarlo, pero ojalá no repetirlo, porque la idea es no pasar de nuevo por esos procesos que nos dolieron y se pueden evitar. Claro, oye, y en este sentido, por ejemplo, eh, yo creo que esto le gustaría escuchar también a las personas, ¿cómo nos serviría a la hora de enfrentarnos a nuestras relaciones afectivas, amorosas, la terapia transpersonal? No sé si me entendiste la pregunta. ¿Amorosas te refieres así como amor de pareja o amorosas, relaciones amorosas interpersonales en general? Claro, en general como para dar, porque hoy en día hay tanta variedad de la forma en que nos relacionamos con otras personas, que no solamente me refiero a una relación de pareja, pueden ser muchos tipos de relaciones afectivas. Siento en ese sentido que todo tipo de terapia puede servir. De hecho, es muy curioso. Este dato es desde hace un par de años, sí, pero salió un estudio que decía que todos los enfoques terapéuticos tenían el mismo porcentaje de aciertos y desaciertos. Como que al final hay un enfoque para cada persona, porque Ya, si yo soy una persona más estructurada, no voy a ir a un psicólogo humanista, voy a ir a un psicoanalista, por ejemplo. Entonces, siento que la terapia en general, el irnos dando cuenta de nuestras propias limitaciones y pudiendo sobrepasar eso, nos va, nos va a permitir relacionarnos mucho mejor con el otro, porque al final voy a estar más en paz conmigo y tu reflejo de mis cosas me va a hacer más amable. claro, No sé si me explico bien, pero ya no voy a estar tan reactivo afuera porque voy a estar haciendo la pega adentro. claro, sí te cacho. Es como que hay un momento en donde a veces te llega como, no te importa mucho lo que hagan los demás, una cosa así. Más que no me importe, llega un punto en el que me doy cuenta de que yo soy responsable de lo que me pasa. Claro, Paso de víctima a protagonista, claro. ¿cachai? Como, Inclusive en las situaciones más complejas de tu vida. esa es la prueba de fuego. Claro, Cuando nos pasan cosas así mega wow, de pronto surge el patrón automático.
pero le podemos dar una segunda vuelta y accionar de otra manera. Ya, Entonces, de a poco esa segunda vuelta es más cortita cada vez. ya, buena, Eso es lo bonito, como... buena, buena. Oye, sí, sí, sí. Me encuentro muy, muy, muy interesante que de verdad esto para mí también como algo nuevo y me impresiona que no lo haya, no lo haya podido escuchar, leer antes, así que muy bacán, muy bacán. Me hace mucho sentido todo. Oye, a esto también yo ya lo llevo practicando hace bastante tiempo y yo creo que tú también lo vimos también en este curso de la meditación. ¿Qué importancia tiene la meditación en la psicología transpersonal? Es que en la psicología transpersonal propiamente tal es más como el tema de darle un espacio a la parte espiritual, pero en la terapia no todo el mundo lo utiliza. ¿Ya? Puedo hablar más como a nivel personal ¿Ya, y ya, que de ya? hecho también le doy ciertas tareas a mis pacientes, pero a nivel personal la meditación me sirve para estar un poco más en el presente, ¿Ya? porque finalmente la mente divaga al pasado, al futuro, a las expectativas, a los deseos, a las frustraciones, etc. Y cuando nos vamos al cuerpo, logramos estar en el presente. El cuerpo no puede irse para ningún lado, es como nuestra ancla. Y al momento de ir desarrollando esta meditación y esta conexión con uno mismo, también uno puede leer ciertas cosas de manera más rápida, po. Como estoy enojado, no sé qué, como ese pepito grillo que todos tenemos adentro, con la ¿Ya? meditación como que se va fortaleciendo esa intuición que Mm, todos tenemos dentro. ya, Entonces, si bien al menos yo no la utilizo con todos los pacientes, eh, siento de que todos deberíamos meditar, aunque sea, no sé, 20 minutitos antes de empezar el día o al finalizar el día, pero darnos un espacio de conexión con nosotros mismos. claro, Estamos tan hacia afuera que como está devaluado el ir hacia adentro. claro, totalmente. Oye, pero puede que, no solamente porque tú me dices, claro, no todo el mundo le haces hacer terapias, no le haces hacer meditación, pero, pero si no es meditación, ¿qué sería entonces? ¿Qué otras técnicas? Porque yo siento que al final las terapias contemplativas es lo importante, Es que contemplativo puede ser activo o pasivo. ¿ya? Contemplativo puede ser que estemos hablando de algo que te pasó y lo estemos mirando desde afuera, o contemplativo puede ser, ya Nico, cierra los ojos y chequea tu cuerpo. Pero hay infinitas técnicas. A mí una de mis favoritas es la silla vacía, por ejemplo. ¿Ya? Que, bueno, es un ejercicio de Gestalt que está re bueno porque es como, trabaja con el mismo principio de las constelaciones familiares. Entonces, por ejemplo, yo tengo conflicto con mi papá. Entonces estoy sentada en una silla y ¿Ya? frente a mí hay una silla vacía y yo estoy evocando a esta persona. Y comienza un diálogo en el cual yo me voy cambiando de rol y luego me siento en la silla de mi papá y evoco como lo que él sentiría y es como finalmente de manera simbólica ponerme en el zapato del otro, ampliar mi perspectiva, salirme de mi victimización de por qué me hiciste esto, porque ahora estoy comprendiendo cómo era la otra vereda y desde ahí resignificar mi experiencia y poderle Ah, dar una connotación diferente. ya. Esa es una de mis técnicas favoritas. Ahora, claramente es algo que no utilizo al principio de la terapia porque tiene que haber cierta alianza terapéutica y cierta confianza a la base como para que la persona se entregue a un ejercicio de esa índole. Pero ese ejercicio no se hace solo, se hace junto con el terapeuta, Sí, en este caso el psicólogo, ya. se hacen en la sesión, sí. Ya. Ah, buena, buena, buena. Ya, pero aún así siempre son como estrategias o técnicas en donde tiene que haber como un momento de pausa. O sea, como que, me refiero, Ah, la psicología transpersonal no se puede aplicar si uno no se da un momento de pausa. Eso es lo que yo entiendo. Porque la idea es conectarse con uno y conocer y autoconocerse. es que yo creo que todo enfoque psicológico conlleva una pausa, porque Ya, mirar hacia adentro conlleva una pausa. Las técnicas son diferentes, unas son más desde lo racional, la psicología transpersonal es más desde lo espiritual, la psicología humanista es más desde el cuerpo. ya, Entonces, mezclando ciertas técnicas, a mí me gusta
el humanismo transpersonal, porque ahí tengo el cuerpo, que finalmente es el vehículo en el cual yo estoy y que no miente, entonces es como lo más certero al momento de, y el espíritu, porque finalmente desde mi postura personal, más allá de mi rol de terapeuta, yo siento de que todos somos espíritu teniendo una experiencia humana. Vinimos aquí a pulir ciertas cosas y el espíritu es lo que nos une. El Ya, cuerpo es el que nos separa, esta ilusión de que somos distintos o de que... Pero en espíritu somos lo mismo, claro, somos un espíritu. claro. Oye, yo creo que eso también como que cuando estás leyendo me hacía mucho sentido que también como que te ayuda a conectarte, no solamente contigo, pero después como que te ayuda a conectarte con todos los demás. Y empiezas como a valorar mucho más todo, o sea, como que, y que al final como que somos todo uno y de esa manera como que puedes hacerte más consciente, por ejemplo, de la importancia de cuidar el medio ambiente o la importancia de cuidar a los animales o cuidar o tratar de ayudar a las personas de cierta forma. Y que yo creo que eso se va dando incluso de manera muy orgánica, porque al momento en el que vamos sanando estas heridas y amándonos más, aceptándonos más, eso se irradia. Claro. Entonces después de manera espontánea uno también es más amable con el que está al lado, como... Siento de que ese es un punto importante y no lo comenté en algún minuto, como Jung hablaba de la noche oscura del alma, como de estos momentos de crisis existencial. Mientras uno más fondo tocó, luego más herramientas tiene para ser empático con un otro, para ser humano con un otro. Entonces, en lo personal, que yo era muy drama queen en la adolescencia, siento que gratuitamente me facilité muchas noches oscuras del alma y eso también me permite tener una sensibilidad distinta al momento de estar al frente de un otro. Porque Mm, todos tenemos heridas, entonces si yo me hice cargo de una herida, es más fácil que yo pueda acompañarte o que podamos ir mirando esa herida. Pero si yo no he hecho la pega interna, es difícil que yo pueda mirar de manera, comillas, objetiva lo que te está pasando, porque me va a revolver a mí por dentro, claro, ¿cachai? Entonces, claro, si es que yo ya hice la pega, obviamente voy a ser más amable con el vecino porque sé lo que es estar pasándolo mal. Ya lo pasé mal. Y que no claro, implica que no la vuelva a pasar mal. claro. Pero voy a tener más herramientas para pasarla mal un ratito más corto. Sí, o verdad. Oh, cuático, es verdad, tienes toda la razón. Oye, y en ese sentido, entonces, eh, es imposible no pasarla mal. Es imposible, ¿cierto? Imposible. eh, Es improbable, no sé si imposible, pero es improbable porque estamos en un mundo dual. La materia es dual. Entonces, desde ahí estos polos van jugando todo el tiempo y inherente al ser humano es el, no sé, generar expectativas, por ejemplo. Es algo casi inevitable. El budismo plantea, bueno, el Buda, gran personaje, sea o no sea real, sus enseñanzas calan hondo, y esto del justo medio, al final, para mí es la que va. ¿Cuesta? Sí, por supuesto, en eso estamos, día a día. Pero en base a eso están los dos polos, la avidez y la aversión. Si es que yo me apego o si es que yo rechazo una situación, ambas están a la misma distancia del centro, ¿ya? Por eso digo de que no hay ni bueno ni malo, porque al final las sí, dos son polaridades y el centro es el que integra las dos cosas. Si yo rechazo algo, voy a sufrir porque el rechazo me va a atraer más de eso. La vida es tan generosa que nos permite ir aprendiendo de lo que no queremos hasta que pasemos de curso. Y si es que me apego a algo, también voy a sufrir porque todo es, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra, pero... Ah, encuéntrala. em, Último, de otra manera. en esta ecuanimidad nos damos cuenta de que todo es impermanente, eso, todo es Ah, ya. impermanente. Entonces, si es que tengo como a la base la idea de que todo va a pasar,
Si me apego a algo, en algún momento va a dejar de existir. Si es que rechazo algo, en algún momento va a dejar de existir. Si acepto tal cual es lo que quiero o lo que rechazo, estoy en ese estado de mayor ecuanimidad. ¿Cachai? Porque Ya, al final la vida es neutra. sí, po. La vida es. Pero la vivimos de manera subjetiva porque todos tenemos lentes distintos y tuvimos experiencias distintas y sentimos en relación a las experiencias que tuvimos y etcétera. Pero si es que nos diéramos cuenta de que al final ambas cosas son lo mismo, pero en distinto polo, como que, no sé, nos reiríamos de nuestros loops mentales más seguidos. Claro, po. Pero Oh, sí, impermanencia. Yo creo que esa es la joyita que me ha dejado el budismo, la impermanencia. ya dale. Evidentemente estamos ahí en la humanidad pisando el palito de la avidez y de la aversión, pero ese es el norte, como para mí. Claro. Oye, en lo personal, ¿tú crees que todavía estás como eh, llegando a ese estado de ecuanimidad? No, estoy lejos de eso, pero estoy haciendo una meditación de Kundalini Yoga que es para la mente neutra. Llevo, no sé, como 4 meses y me ha servido mucho. Sobre todo Wow, ahora en tema de encierro. Para mí la meditación es como mi pastillita para no volverme loca. O claro, sea, po. dejo de meditar y lo noto enseguida, pero falta pega, falta mucha pega. Pero vamos en Wow, el camino que es lo importante. Vamos que se puede. claro. Te pregunto eso, esto porque a veces uno piensa de que uno como psicólogo, psicóloga, tiene que estar muy, muy bien, pero no siempre es así. O sea, no me refiero que, incluso siendo psicólogo o psicóloga, eh, se pasa por procesos que no son, a pesar de tener todas las herramientas, eh, ¿cómo se puede decir? Aún así se siente como estos como extremos que tú me mencionas. Sí, po, totalmente. Y lo otro que también que al final me impresiona que incluso entonces para una persona que no tiene todo este conocimiento, va a ser mucho más largo su proceso, supongo. Depende, hay gente que es muy matea como Ya. intuitivamente. Ah, ya, buena, buena. Pero hace eso que tú dices, yo siento que el hábito no hace al monje. O sea, no por yo ser psicóloga tengo que tener una resolución emocional y de mis problemas. Como, si no hago la pega, por mucho que tenga el cartón, no pasa mucho. Ya, te cacho. Y desde ahí, eso es lo que me gusta también del humanismo, que finalmente no es que yo tenga que ser perfecta para sentarme al frente tuyo, sino que mis imperfecciones y mi humanidad son las que me permiten generar un vínculo mucho más coherente y mucho más real contigo al frente. Y es algo que no sé si es que sea como propio del enfoque, porque de hecho en la U recuerdo muchos profesores decían como tú tienes que ser una tabla en blanco, no puedes proyectar nada, casi que no sé, si es que atiendes en la consulta no puede haber una foto de nada que te guste, y era para mí muy Claro, extremo, porque yo soy un ser humano y tengo una claro. historia. Y mi historia es lo que me hace ser quien soy ahora. Entonces, me he ido relajando con eso a lo largo del tiempo y en la terapia suelo también compartir muchas cosas a nivel personal, Claro, cuando son atingentes, por supuesto, a lo que estamos hablando, claro. pero siento que eso también hace más humano el vínculo, Ujú. porque ahí uno se baja del pedestal del Olimpo, ¿Ya? del profesional que está llevando la batuta y te pones par a par con el otro. Y Ya, eso es lo que para mí genera la alquimia. ya. Oye, mira, ¿sabéis que también me pasa esto y me resultó esto otro? Desde mi experiencia, porque al final la teoría, insisto, da para mucho, pero si yo no lo paso por mi experiencia, se quedó en la teoría nomás, ¿cachai? No Ah, sí, es, claro. no Toda la es nada. razón. Toda la razón. Oye, y de ahí te preguntaba eso por la siguiente pregunta. ¿Has tenido casos anecdóticos, así como algo especial que nos puedas contar que gracias a la terapia transpersonal haya tenido éxito, se haya venido beneficiado, se haya visto beneficiado o beneficiado? El año pasado tuve un paciente, ¿Ya? por lo general mis pacientes son mujeres, pero este chiquillo, uno de mis pacientes más Mateo, no ¿Ya? faltaba jamás. Y un día hicimos el ejercicio de la silla vacía y él estaba como muy
impactado de lo que sucedía, como decía, esto es mágico, ¿qué onda? Como no lo podía creer. Y claro, fue como muy chocante para él, pero muy positivo porque hubo un cambio muy grande después de eso, como respecto a la temática que estábamos trabajando con el ejercicio. Entonces, como cuando hago ejercicios experienciales, siento de que se avanza mucho más rápido que con el diálogo, porque en el diálogo nos quedamos en el mundo de las ideas, pues, pero en la experiencia, pasarlo por el cuerpo, es como, no sé, es como un año de terapia, ¿cachai? Y la gente también lo nota, como, oh, ¿sabéis qué? El otro día me acordaba del ejercicio y me di cuenta de esto otro y de esto y esto, como que entráramos en un, no sé, en un espacio sanador en sí mismo, donde la persona también sigue elaborando después de. Entonces, eso me pareció como una anécdota porque recuerdo la cara de este chico así como, no lo podía creer, era como, me está ileseando, onda. ¿Cómo es esto posible? Si es una silla, así como, ¿qué onda? Sí, muy bueno. Wow. Digo que creo que definitivamente va a tener que vivir una horita. Va a vivir una horita. Sí. Ya, pues feliz. Sí, no. Porque estoy como que yo también a ese... uno reconoce que a veces uno siente que como que lo propone todo este tipo de cosas, a pesar de que sabe que le pueden hacer muy bien, uno lo propone y no se da el tiempo, no se da el tiempo para hacerlo. Así que yo creo que yo estaba en harto tiempo investigando diferentes cosas, así que yo creo que ya voy a dar una horita, sí, voy a dar una horita. Buenísimo. Oye, ¿y cómo lo hizo con el tema de la cuarentena? ¿No resulta igual de efectivo estando en pantalla? Mm, eh, Debo agradecer a la cuarentena que me rompió un prejuicio gigante, pero gigante, Ya, porque siempre que había talleres o cosas que me interesaban, pero era modalidad online, yo decía, no, qué lata. Onda, qué impersonal, que no. Casi que chanta el tipo o la tipa porque cómo no lo hace presencial, claro, súper honesta. sí, Y bueno, dadas las circunstancias, tocó hacerlo de esta manera y me sorprendí para bien. Como al final el vínculo y esa complicidad que se genera se puede a través de la pantalla o se puede en vivo. Echo de menos el calorcito humano de, no sé, compartir un ya, tecito y ¿no? ya, Pero nada que decir, es igual. De hecho, siento que tiene muchos pros. O sea, ya, siento que cada forma tiene sus pros y sus contras. sí, bo, Pero sí, ha sido súper cómodo. Los pacientes también lo han tomado de una manera súper abierta. ya, El feedback también ha sido positivo, porque obviamente al principio era como, oye, ¿cómo te has sentido con esta nueva modalidad? Como tantear también si es que era algo que les complicaba o no, y no, ha sido súper bueno. Así que ya, bueno, agradecida a la cuarentena que súper, ha sido un desafío de muchas cosas y una oportunidad sí, de bo. expandir mis límites. Sí, yo creo que a muchas personas les sirvió bastante la cuarentena en ese sentido de romper ciertas creencias, por ejemplo, del tema de hacer clases online, hacer cursos online y muchas cosas que eso hace, tiene bastante pro también, así que qué bueno, qué bueno. Eh, Oye, ya estamos casi terminando. ¿Algún libro, alguna fuente que nos recomiendo para poder seguir informándonos sobre esto y a la gente que le interesa esto, de la psicología transpersonal? Ya. Este libro más que transpersonal es humanista, bueno, pero igual. Claudio Naranjo, no sé si has escuchado de él, No. chileno, pero maravilloso. Trascendió su cuerpo hace un poquito más de un año. Tiene mucha Espera, literatura. trascendió su cuerpo. Sí, murió su cuerpo físico Ay, hace un poquito más de un ya. año. Yo quiero. Ya, dale, dale. Mis términos. Padre del humanismo también, un Mm, ser humano muy inspirador. Si pudieras ver alguna charla o algo de él, ya, Claudio Naranjo, súper. tiene muchos libros, pero la joyita máxima es Carácter y Neurosis, que habla de todo esto que te comentaba, como Él es de esta psicólogo. personalidad. Sí, y Ya, él, sí. Y bueno, formaba personas en base a lo que es el eneagrama, que es como un mapa de, de autoconocimiento.
en el cual bueno, él acuñó ciertas cosas. El eneagrama no es que él lo haya creado, sino que él aportó ciertos elementos para hacerlo una teoría un poco más completa y también más accesible, pero viene del sufismo, es una información muy, muy genial. A mí, que me encanta ir escarbando en literaturas y cosas, siento que es lo que más me ha servido. Advierto que es un cachetazo al ego gigante, que se van a activar todas las defensas habidas y por haber, y que van a querer salir corriendo cuando empiecen a leer, pero vale la pena de todas maneras, porque finalmente lo que plantea el eneagrama son estos 9 eneatipos o 9 personajes que definen a los seres humanos. Entonces, al momento de yo conocer mi herida y de saber cuál es el lente que yo tengo, insisto, puedo ampliar mi percepción, puedo ampliar mis respuestas, puedo ampliar todo. Entonces, en ese libro desglosa muy bien todo, lo explica paso a paso, explica qué es lo que es la neurosis, nos permite, o a mí al menos me ha permitido como ya reírme de mi neurosis, así como, oh ya, como tanto, así como, sale. y, y en un lenguaje muy amable y muy, muy digerible. Ya, qué buena. Sí, Oye, recomendadísimo. ya, vamos a subir. Claudio Naranjo, Claudio Naranjo, y Carácter el y Neurosis. carácter y neurosis. Neurosis, qué buena. Ya, yo también lo voy a buscar porque yo creo que todas estas cosas nos hacen eh, desarrollarnos mejor como personas y causar y crear nuestra mejor versión. Oye, y sobre todo por esto, el último mensaje, que cause un impacto positivo en las personas y en nuestros oyentes. Un mensaje que cause un impacto positivo. Atrevámonos, chiquillas y chiquillos, a sentirnos, démonos permiso de sentirnos tal cual somos y de ser genuinos. Y a medida que nos vayamos dando esas licencias, nos vamos a ir sintiendo cada vez mejor, y eso nos va a permitir también tener relaciones más profundas y más reales. Qué bueno. Porque todos tenemos ahí cositas por trabajar, entonces perdámosle el miedo a mirar para adentro. ¿Verdad? Que hace falta mucho en esta sociedad, que miramos mucho hacia afuera, pero miramos tan poco hacia adentro. Sí. Jung decía que quien mira hacia afuera, eh, quien mira hacia afuera, ¡ah! La- Se me fue, el otro día la compartí porque me encanta. ¿Ya? Quien mira hacia afuera sueña, y quien mira hacia adentro despierta. Ay, sí, 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 Porque sí. finalmente adentro Mm, está todo, que mira hacia afuera, sueña. Quien mira claro, hacia adentro despierta. despierta. Sí. Sí, o si la compartiste, si la vi. Despertemos, chiquillas, despertemos, chiquillos. Causa cierto temor, pero palabra que vale la pena, sí, Vale la pena, está máximamente. mejor. Ya, Sí. bacán, bacán. Me encantó el último mensaje positivo. Así que bueno, Caro, antes de terminar, ¿dónde te podrían encontrar? Me pueden mandar un correo a ps.carolina.carcamo@gmail, o ¿Ya? estoy dándole un poquito, sobre todo subiendo contenido y compartiendo cositas interesantes en mi Instagram, que es psicología.i.meditación. Ya, súper. Psicología y meditación. Ahí Ya, me página pueden. web todavía no. Estoy en Ya, eso porque mi computador murió junto a la cuarentena, se cuarentenó mi computador y hace muy poco que tengo un compu nuevo, así que estoy un poco atrasada, pero la página web va. ya, bueno, súper, Estoy súper. Ya, bueno, apenas todo lo que tú me dijiste lo vamos a agregar también ahí en YouTube y en Spotify y buenísimo. para que te puedan encontrar. Así que, bueno, terminamos. Muchas gracias, Caro, por toda la información. Me encantó, me impresioné por todo lo que me mencionaste, me informaste. Voy a seguir también investigando más y también le aconsejo a todos y a todas los que estuvieron escuchando este podcast o en YouTube, sigan investigando más para poder crear su mejor versión. Así que eso, recuerden compartir, suscribirse y nos estamos viendo en otra entrevista. Chao, chao. Gracias, Nico. Gracias a ti.